Hola, ¿cómo están? Hoy voy a explicarles la forma en cómo desarrollar un documento de especificación de requerimientos de software. Esta es una plantilla que viene derivada de un estándar IEEE. Entonces, primero que todo, tener en cuenta que no se debe hacer ningún tipo de modificación a la plantilla. Bueno, entonces iniciamos aquí en esta parte. Pues se recomienda colocar el logo de la empresa o en su efecto el nombre, ¿cierto? El proceso que se lleva dentro de un proyecto de software, el nombre de la actividad y cuál es la tarea específica como tal. Obviamente el producto pues es el documento de especificación de requerimientos de software. Este emitido por es la persona que desarrolla el documento y aquí el estado. Entonces puede ser una versión alfa, beta, qué sé yo, revisión, aprobado. Ya aprobado es cuando por último se da la aprobación de él. Factor importante tener en cuenta que este documento de requerimientos de software es como si nosotros firmáramos un contrato. Este documento dice qué hace el software y qué no hace. Entonces, para que todos tengamos en cuenta que esto es la línea base para construir un producto de software. ¿Qué sucede? Después de que nos han aprobado el documento de requerimientos, nosotros podemos iniciar con el proyecto de desarrollo de software. Pero resulta que por X o Y circunstancias, eh, este documento requiere que se hagan algunos ajustes a los requerimientos. Sí es viable, se puede hacer, pero se debe tener en cuenta que se debe de negociar. Porque un requerimiento adicional requiere de tiempo, de recurso humano y de costos. Esto es para que ustedes, por favor, lo tengan presente. Continuamos. Entonces, aquí hacemos una introducción del documento como tal, ¿no? Entonces, es un documento de especificación de requerimientos de software para tal empresa, eh, en el cual se desarrollará un producto de software. Decimos el nombre que le vamos a colocar a este software. ¿Cuál es el propósito de este documento? Pues mire que aquí hay un ejemplo sencillo que dice que es describir de forma clara, concisa, específica, detallada e inequívoca los requerimientos del software de la empresa tal. Aquí nos piden describir el ámbito del sistema. Entonces nosotros decimos si es una aplicación web, si es una aplicación móvil, es decir, cuál es el medio en que va a residir nuestro producto de software. Si nosotros lo vamos a desarrollar para una plataforma como Linux, para Windows, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta parte de aquí, definiciones, acrónimos y abreviaturas, es para que nosotros utilicemos, ¿cierto? Agreguemos todas estas abreviaturas porque el documento tengan en cuenta que esto lo puede leer el gerente de una organización y él no conoce todas estas abreviaturas, pero si en algún momento determina o busca qué es, por ejemplo, C, EGBD, pues sistema, gestor de bases de datos, la IEEE, UML, PHP, Java. Entonces nosotros aquí describimos todas estas abreviaturas que utilizamos en el documento. Esto para que lo tengan en cuenta. Este apartado acá de referencia, lo voy a colocar, este apartado así lo voy a resaltar para que ustedes tengan presente que esto no se debe cambiar, no lo deben cambiar. ¿Por qué? Porque es que de acá es donde nosotros tenemos como el sustento de por qué este documento va de esta forma. Pues es una guía que se obtuvo de la IEEE, ¿cierto?
¿sí? La STD 830-834 de 1994 y de la OMG, que es el modelamiento de especificación de requerimientos de software, ¿cierto? La norma es la 2001, ¿cierto? Y aquí nos aparece. Entonces, por favor, esto no cambiar. Descripción. Pues acá hacemos una breve descripción del software que nosotros vamos a desarrollar. Entonces decimos que es una aplicación web se me ocurre a mí, para un comercio electrónico donde se van a ofertar productos de tal y tal cosa, no sé qué y si sé cuándo, o en su efecto es un software para recurso humano, ¿cierto? Si es un software web, se hace una descripción general del producto. Aquí en las perspectivas del producto, es decir, ¿qué se espera que haga nuestro producto? Vamos a suponer que es un software para gestión de estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este producto de software? Pues, si hablamos de la gestión, eso tiene muchos procesos y muchos procedimientos, pero nosotros le decimos de forma general. Y aquí en funciones del producto, pues generamos las funcionalidades como tal. Miren un pequeño ejemplo acá. Este se llama Factory Call. Entonces mire que tiene 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Entonces, el primero es gestión de productos. Vamos a gestionar los productos, ¿cierto? Para la facturación. Gestión de clientes, gestión de proveedores, gestión de vendedores y gestión de ventas. Entonces, este diagrama lo hacen en una herramienta Case, ¿cierto? Y obviamente cada diagrama debe de tener su respectivo nombre. Entonces dice diagrama de descomposición de requerimientos del software tal. Mírelo, aquí está. Entonces, como este es el general, este sería el software general y mire que aquí estamos haciendo la descomposición de cada uno de los funcionalidades del producto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con este primero, gestión de productos. Después de esto lo hacen con gestión de clientes, gestión de proveedores, gestión de vendedores y gestión de ventas. Volvemos y hacemos el diagrama, pero este es diagrama de descomposición de gestión de productos. Mire, de esto, vamos a descomponer esto. Entonces tengan en cuenta lo siguiente. Para que un software pueda, es decir, tenemos el software en cero, tenemos que ingresar nuestro producto a la aplicación, al software como tal, entonces hay que registrarlo. Resulta que nosotros agregamos unos datos, etcétera, etcétera, y registramos nuestro producto como tal. Vamos a hablar se me ocurre a mí de una silla. Entonces esta silla debe tener un ID, un nombre, un modelo, un diseño, un color, etcétera, etcétera. Registramos el producto. Ya una vez lo registramos, él se almacena en la base de datos. Resulta que pasado el tiempo necesitamos actualizar el producto por X o Y circunstancia. Entonces, podemos ingresar a esta función donde él nos va a pedir unos datos, no son todos los datos, sino uno o dos datos para poder actualizarlo. Resulta que por X o Y motivo no vamos a volver a, a vender este producto, podemos eliminarlo o en su efecto generarle un estado donde diga activo o inactivo, si no se va a eliminar. Hay una función que se llama consultar producto, es decir, si llega un cliente y nos pregunta si tienen 500 elementos de este producto, pues obviamente podemos consultar a ver si los hay o no los hay. Y en su efecto, cada final de mes o cada 8 días, como se requiera, se puede generar un informe, ¿cierto? La aplicación debe contar con la capacidad de generar un informe, tener la funcionalidad. Continuamos.
Entonces mire que acá nos dice que un conjunto de requisitos relacionados con la gestión de productos que se centra en los registros, actualización, tal y tal. Hacemos una breve. ¿Qué hay que tener en cuenta? Recuerde que estamos en la gestión de productos y vamos a registrar un producto. Vamos a hablar solo de este. Entonces, aquí lo colocamos, registro de productos, registrar productos. Voy a subrayarlo allí, registrar producto. ¿Qué sucede? Un requerimiento funcional, tengan en cuenta esto, un requerimiento funcional debe tener una descripción, una entrada de datos, un proceso con esos datos, unas salidas, no es una sola, sino unas salidas y requerimientos no funcionales. Es obligatorio que cada requerimiento funcional cumpla con esta estructura, ¿vale? Porque si no cumple, estamos mal. Vamos a bajar en el ejemplo. Recuerde que estamos hablando de este ejemplo y de esta funcionalidad o de este primer requerimiento. Entonces, mire que aquí tiene una descripción que dice que su función consiste en registrar un nuevo producto en la base de datos. Para ello, el usuario debe ingresar sus datos en un formulario, el cual está sincronizado con la base de datos. ¿Con la base de datos de qué? Pues de nuestro software. Esto está con mayúsculas, bueno. Entrada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el ID del producto, el nombre del producto, la descripción, un tamaño, un peso, un precio del producto y en su efecto, inclusive podríamos colocarle un impuesto del valor agregado, un total, etcétera, etcétera. Ustedes miran allá todos los datos de entrada del producto. Inclusive aquí sería el valor unitario, el valor sin calcular los gravamen. Proceso, mire, aquí escribimos el proceso que se hace con estos datos, mire, con estos datos. Entonces, una vez haya accedido a esta utilidad del sistema, se introducen todos los datos del producto. Estos serán validados por el sistema comprobando la existencia prueba del producto en la base de datos o en su efecto generando un nuevo registro. Si no lo hay, dice, una vez realizada se presenta en pantalla un mensaje de confirmación de la operación. Cualquier error que se produzca durante el proceso debe ser notificado al usuario mediante un mensaje descriptivo en pantalla. Continuamos. Salida. Entonces, la salida, fíjese que es el registro en la base de datos donde dice que debe aparecer, ¿cierto? Un mensaje en pantalla. Vea. Un mensaje de confirmación. Entonces, registro en la base de datos, es decir que hay la certeza de que se almacena, ¿sí? Y mensaje de confirmación con el resultado de nuevo registro, ahí está. Requisitos específicos no funcionales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno de base de datos, dice que el registro en la base de datos se debe realizar en un máximo de 2 segundos. Puede haber un requerimiento no funcional o un requisito, estos son requerimientos no funcionales específicos no funcionales, ¿vale? Entonces, puede ser de seguridad, puede ser de integridad, lo que sea, pero siempre deben de haber requerimientos no funcionales, ¿vale? Esto para que lo tengan en cuenta. Cada uno debe llevar requerimientos no funcionales. ¿Qué sucede? Ya se hizo el primero, que era, estamos en gestión de productos, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces toca hacerlo uno por cada uno, pero como vamos en este, entonces gestión de productos, ya hicimos registrar producto, entonces toca hacer actualizar, después eliminar, consultar y generar informe de la misma forma en que se hizo este, mire. ¿Sí? Ya tenemos actualizar, ¿sí? Ya tenemos arriba, perdón, tenemos
Registrar, seguiría actualizar. Sí, vea, seguiría actualizar. Ya después de actualizar esto, hacer el mismo procedimiento, continuamos con el otro y así sucesivamente. Cuando terminemos con este primero, que es gestión de productos, entonces pasamos y hacemos el siguiente, que sería gestión de clientes. Cuando terminemos esa gestión de proveedores y así sucesivamente. Debe ser claro, preciso y conciso. Por favor, por ningún motivo se recomienda hacer diagramas de flujo u otros diagramas, no. Es de esta manera, ¿vale? En una herramienta Case. Continuamos. Una vez que hemos terminado con estos requerimientos, pues describimos las características de los usuarios, es decir, el nivel de conocimiento que debe tener el usuario que va a ingresar a esta aplicación. Si es una aplicación sencilla de usar, orientada a la web, pues entonces uno coloca que los conocimientos son mínimos, etcétera, etcétera. Restricciones. ¿Qué restricciones va a tener nuestro producto de software? ¿Referente a qué? Por ejemplo, a políticas de la empresa. Aquí, mire que tenemos algo muy claro que dice funcionalidad de la aplicación de lunes a viernes en horas de oficina de 8 a 12 m y de 1 a 4 p.m. Muy parecida a los bancos, ¿cierto? ¿Qué otras políticas puede tener la empresa? Por ejemplo, que no se permita el uso de USB en los equipos de software o que este software sea aplicado, sea instalado única y exclusivamente en determinados equipos o en tales áreas. Esas son las políticas de la empresa. Limitaciones de hardware. Así como lo hace Windows o cualquier sistema operativo, pues describimos qué se requiere para una buena funcionalidad de nuestra aplicación. Por ejemplo, si es para Windows 10, colocar Windows 10, qué espacio en disco duro se requiere, qué cantidad de memoria, o muchas veces en su efecto, si es una aplicación orientada a la web, pues ustedes se han dado cuenta que hay veces nos dicen que nos recomiendan utilizar tal explorador, ¿cierto? Entonces, Mozilla, ¿por qué? Google, ¿por qué? Ustedes, como profesionales de sistema, deben de conocer las características de cada navegador por seguridad, por el motor de renderizado, bueno, por muchas opciones. Entonces, lo colocamos allí. Funciones de auditoría. Si se indica que se requiere alguna funcionalidad de auditoría, las describimos acá, las nombramos simplemente. Y si no, pues escribimos que no se contemplan, no se aplican, así como en el caso de operaciones paralelas. Mira, aquí dice que no aplica. Pero si llega a aplicar, describimos qué operaciones paralelas se requieren. Funciones de control, la misma cuestión. Hay veces que se establecen algunas funciones de control que el sistema debe hacer cada mes o cada 15 días, entonces describimos cuáles son esas funciones de control. Aquí en los lenguajes de programación, pues debemos de ser claros, precisos, ¿cierto? Muchas veces utilizamos un framework, entonces describimos qué lenguajes de programación vamos a utilizar para la creación de la base de datos o para la aplicación orientada a la web. Protocolos de comunicación. Entonces mire que aquí tenemos que si es una aplicación con orientación a la web, pues obviamente el HTTPS para que sea seguro, TCP/IP a nivel físico, Ethernet 8 nivel eléctrico, etcétera, etcétera. Consideraciones de seguridad. Entonces resulta que nosotros tenemos que brindar cierto nivel de seguridad a nuestro producto de software. Entonces, ¿cómo va a ser la manera para que un usuario se vaya a autenticar? Si va a ser si se requiere captcha, si se requiere una clave robusta, si se va a utilizar algún dispositivo para el registro en el software. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Aquí donde dice
criticalidad de la aplicación es la capacidad que va a tener nuestra aplicación para en el momento en que surta una falla, que se presente una falla. Entonces, cómo se va a dar ese momento, ¿sí? Para que nuestra aplicación no se caiga en ese momento. Entonces, nosotros explicamos qué va a ocurrir con eso en ese tema de que la aplicación no falle. Aquí en suposiciones y dependencias, entonces hay veces que nosotros debemos de tener en cuenta que desarrollamos una aplicación y esta posiblemente va a tener conexión con otras aplicaciones, ¿sí? O para qué dependencias va esta aplicación como tal. Entonces, por ejemplo, si es para recursos humanos, si es para el área de contabilidad, ¿sí? Y con qué otras dependencias podría tener contacto. Si ustedes miran, una aplicación para la gestión de estudiantes, perdón, que les había comentado, para la gestión de estudiantes, pues esta aplicación muchas veces permite que desde allí mismo el estudiante pueda acceder a la biblioteca. Como hay biblioteca digital, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos y lo mencionamos acá. Requerimientos futuros. Entonces resulta que hay veces nosotros desarrollamos una aplicación de escritorio y posiblemente más adelante pensemos en que vamos a hacerla orientada a la web o web app. Entonces, de ahí surgen unos requerimientos futuros. O que en el caso de que se haya hecho un módulo de facturación y que después quieran integrarlo con recurso humano, pues entonces hay que tener en cuenta esta parte. Interfaces externas. Entonces acá mencionamos, no es sino mencionar las interfaces de usuario, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles interfaz de usuario van? Entonces puede ser el del administrador, el del usuario final, un usuario intermedio, etcétera, etcétera. Interfaces de hardware, las que se contemplen. Entonces hay veces que desde la aplicación se puede acceder al servidor o viceversa, entonces describimos esa parte. Interfaz de software, ¿con qué otro software se va a tener interfaz? Yo les pongo un ejemplo sencillo. Quienes hayan manejado SAP se dan cuenta que desde SAP se puede acceder directamente a AutoCAD. Entonces, a tener en cuenta. Si no tienen eso, entonces para que en todas no coloquen no aplique, que eso se ve como maluco. Entonces, no se consideró, no se estableció, no se terminó, no aplica. Acá interfaces de comunicación lo mismo, de lo que hablaba del sistema operativo, etcétera, etcétera. Requisitos o requerimientos. Si este es un documento de requerimientos, ay Dios, requerimientos de rendimiento. Entonces uno de ellos es el número de usuarios conectados. También, ¿qué otras cosas requerimos para que nuestra aplicación funcione mejor? Entonces, por ejemplo, que se me ocurre a mí el procesador o la cantidad de memoria, etcétera, etcétera. Y aquí, por último, en requerimientos específicos, pues colocamos algunos requerimientos específicos que nos pide el cliente. Entonces, que haga un informe del análisis del software, que genere un informe de calidad del software, un informe de rendimiento, etcétera, etcétera. Esto es lo que tiene que ver con el documento de requerimiento de software para que pues ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, espero que esta explicación les haya servido. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ángel Alberto Barón Quimbayo y estoy para servirles. Muchísimas gracias y bueno, pues espero que les sirva
y que le den un like. Y me sigan porque voy a seguir generando documentación para el software, que esto le va a ser muy útil para el tema de sus proyectos. Muchas gracias.